El 14 de febrero quedó para la historia de las comunidades indígenas y campesinas de Zapadaná, en la frontera norte santanderiana con Venezuela. Los indígenas barí decidieron anunciarle a los colonos, por quienes habían compartido con años, que debían dejar lo que consideraban sus tierras. Allí empezó una situación compleja. El canal comunitario TV San Jorge, con un equipo periodístico, llegó hasta la zona. Soy Mario José Cárdenas Galeano y les doy la bienvenida a este informe especial de Zapadaná. Unas 70 familias colonas se concentran en refugio humanitario ubicado en Caño Tomás, frontera con Venezuela, donde esperan una solución a la diferencia por tierras con la etnia barí. Aquellas salieron apresuradas ante la advertencia de los indígenas en su afán por restituir una vasta extensión de tierra ancestral de la etnia indígena norte santandereana. Un día optaron por imponer la fuerza, dando un plazo perentorio para que los colonos abandonaran el territorio. Ante la implacable decisión de los indígenas para que se fueran de sus predios, se registró un desplazamiento masivo en obediencia al mandato del pueblo barí. El 12 de febrero, quien no fuera indígena tenía que desalojar. Ante el ultimato, presiones y amenazas, se empezó a registrar un desplazamiento masivo de familias y trabajadores, pues el temor se apoderó de la gente, ya que los nativos sentenciaron que de no retirarse, actuarían con la guardia indígena. Bueno, ellos en horas del día vinieron totalmente normales, con su ropa normal. Ya en horas de la tarde ya llegaron, fue a su modo antiguo, a lo de la vida real del pueblo barí. En semidesnudos, solamente con el taparrabos que llamamos nosotros, y con sus armas tradicionales de ellos, que son los arcos, las flechas, y amedrantándonos que teníamos que salirnos, que no nos salíamos por las buenas, entrarían a una confrontación con nosotros. Pues de tal y de la realeza de la vida, nosotros como campesinos sabemos y tenemos claramente que nosotros no tenemos problemas con el pueblo barí, porque no es así. Las reglas de juego han cambiado. Por eso, yo sé que a muchos no les gusta, pero es una realidad, que así no quieran. El que no les gusta, sencillamente está la carretera, se puede ir, está el camino, se puede ir, está el río. Y nosotros siempre hemos les dicho, la tierra es de nosotros, la mata es suya, llévese la mata. Si la casa es suya, llévese el ladrillo. Y la tierra es de nosotros. Así de sencillo. A ese tema no le vamos a discutir. Simplemente queremos compartir. Eso era lo que, no sé si lo anterior le expresaron, pero es interno, la cual capté, y es lo que estoy simplemente transmitiendo este mensaje de lo que determinó como nación barí y el pueblo barí. Y gracias. Las familias recogieron sus enseres y tras amontonarlos en carros, mulas y canoas, los desplazados de procedencia campesina prefirieron no entrar en confrontación y dejaron apresuradamente ese punto en la frontera con Venezuela, donde por años hicieron vida. Zapadaná, conocida como la cooperativa, durante mucho tiempo albergó familias desplazadas por la arremetida paramilitar que optaron por ubicarse junto a la orilla del río de Oro, donde echaron raíces. Pero el 20 de febrero, ante la actitud beligerante de los indígenas, no tuvieron otra alternativa diferente y tras recoger lo que alcanzaron, partieron sin saber para dónde, pues el miedo generado por los barí fue el que impuso la velocidad de la marcha de salida. Lógicamente, muchísimo temor, porque de ver una persona decidida que ya viniera a confrontar, a buscar ya pleito, porque era que venían totalmente diferentes. Yo llevo de conocerla el pueblo barí hace más de 20 años y jamás y nunca los había visto de una forma tan atroz como llegaron, porque fue que llegaron fue decididos a la guerra. Ellos mismos lo dijeron en una reunión que tuvimos temprana. Un gran cacique de ellos llegó totalmente vestido de una persona que nunca lo habíamos visto, ni siquiera con una peinilla, que es un símbolo campesino terciado, y llegó y pidió disculpas, pero que lamentablemente estaban en guerra. Y si lo dice una persona de las más civilizadas de ellos, que están en guerra, y horas más tarde llegan de esa forma,
a lo que nos hacen ver en la televisión, porque no alcancé a ver eso en mi vida real, de llegar desnudos con sus armas tradicionales de ellos, pues eso le generó trauma a muchos. Hay gente enferma de esto. La primera voz de alerta sobre lo que estaba sucediendo se dio el pasado 23 de enero, cuando se registró una agresión a 2 indígenas, generándose una inesperada reacción en la que esta etnia procedió a quemar viviendas de colonos al lado venezolano. Las casas ardieron al tiempo que los blancos del lado colombiano, en medio del asombro, dejaban la zona que por años fue su refugio. Una sentencia de la Corte Constitucional emite una serie de disposiciones para defender tanto las peticiones de los indígenas como de las comunidades campesinas. Los indígenas barí, campesinos asentados en la zona conocida como Zapadana, basan la solución del conflicto de tierras en la sentencia T052 de la Corte Constitucional, mediante la cual concluye que los planteamientos de la comunidad barí y la de los campesinos representados en Ascamcat están en mora de ser solucionados por el INCODER. Por un lado, concede a los indígenas decidir las solicitudes de ampliación, saneamiento y delimitación de resguardos presentadas hace más de una década por los representantes del pueblo indígena barí, considerando que se están vulnerando derechos de la comunidad indígena y además generando incertidumbre sobre la necesidad de adelantar un trámite de consulta previa frente a la solicitud que, ante la misma autoridad, inició Ascamcat desde 2011 sobre la constitución de una zona de reserva campesina, la que tampoco se ha definido. Por tal razón, en esta sentencia se ordena al INCODER resolver de fondo y prontamente al respecto. De otra parte, la Sala destacó el legítimo interés constitucional de la comunidad rural del Catatumbo frente a la posible constitución de una zona de reserva campesina en la región y advirtió sobre la necesidad de tener en cuenta la importancia de este interés, reconocido por la Constitución, respetando el derecho de las comunidades indígenas que en principio han manifestado su oposición a esa iniciativa. Al respecto, la Sala concluyó que es necesario esclarecer primero lo relativo a la delimitación de los territorios indígenas o de aquellos en relación con los cuales esa comunidad tendría un interés jurídico protegible, para a partir de ello dilucidar la necesidad o no de un trámite de consulta previa. A partir de esta circunstancia, la Sala de Revisión impartió órdenes, entre estas al INCODER o a los demás entes que la hubieran sustituido en su función, emprender en forma inmediata la totalidad de las acciones necesarias para la pronta resolución de la solicitud de ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, que a la fecha se encuentran pendientes de definición, actuación que deberá culminar con una decisión de fondo respecto de tales solicitudes en término máximo de un año, contado a partir de la notificación de la sentencia. Además, esta autoriza el adelantamiento de las acciones preparatorias necesarias para la toma de una decisión en torno a la solicitud de constitución de una zona de reserva campesina presentada por Ascamcat, que a la fecha se encuentra pendiente de realización, con la advertencia de que no podrá proceder a resolver de fondo al respecto hasta tanto no concluya de manera definitiva la actuación sobre ampliación, saneamiento y delimitación de resguardos actualmente pendiente, y dependiendo de sus resultados, después de agotarse debidamente el trámite de consulta previa, en caso de que éste se hubiera determinado como necesario. Igualmente se ordena la creación de una mesa consultiva entre la comunidad indígena barí y Ascamcat, con el acompañamiento de la UNIC y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, así como del Ministerio de Agricultura, entidad que la coordinará, y desarrollar medidas alternativas para los territorios que simultáneamente ocupan pueblos indígenas y comunidades campesinas. Los campesinos asentados por años en Zapadana, también conocida como la cooperativa, piden a los gobiernos nacional y departamental que se haga cumplir la sentencia de la Corte Constitucional. El tema territorial en una vasta zona del Catatumbo que tiene enfrentados a comunidades indígenas barí con campesinas que se han asentado en la frontera con Venezuela ha generado recientemente un choque entre las dos culturas, la indígena y la blanca.
La idea es llegar a acuerdos con la intervención de los gobiernos nacional, departamental y que garanticen las condiciones para vivir en la región. Como lo podemos ver acá en esta área, al frente tenemos la línea fronteriza con Venezuela, que es este río de Oro. La gente hacía ese tránsito hacia Venezuela. Hoy lo que nosotros queremos es hacer resistencia en el territorio, denunciar que el gobierno nacional ha venido incumpliéndole al campesinado de la región del Catatumbo. La insistencia de cumplimiento de estas dos figuras ha agudizado la situación, pues mientras el pueblo barí espera que se sanee el tema de ampliación de resguardos, los campesinos buscan que mediante acciones legales se les permita permanecer en el territorio. Sí estamos en una disputa jurídica, en una disputa de diálogo y de concertación para comprometer al gobierno nacional, que es a quien le corresponde resolver esta situación de las 75 familias que hoy son desalojadas acá por el pueblo barí y están hoy refugiadas en la vereda Caño Tomás del municipio de Tiorama, buscando la forma de que el gobierno los escuche para las garantías que hoy ellos deben de tener o los derechos como campesinos que son de esta área o de esta vereda zapadana. La disposición de los campesinos está orientada a la solución política, entre tanto continúan concentrados en el refugio humanitario, mientras los gobiernos nacional, departamental y municipales se pronuncian en busca de una solución. Lo que pasa es que hace 8 años, en el 2010, ellos aprobaron un mandato, una carta mandato, donde dice que en el 2018 debíamos desocupar a Zapadana. No fue un acuerdo, es un mandato que ellos trajeron hecho y lo entregaron al presidente que había en ese entonces, que era Manuel Santiago. Y yo estaba en esa reunión cuando ellos entregaron ese documento, pero nosotros creímos que las cosas no iban a ser tan graves o de esa manera, y pensamos que a través del diálogo se podían solucionar las cosas. El llamado de las comunidades ante la situación presentada entre indígenas y campesinos asentadas en la región ha generado las respectivas alertas por parte de la Defensoría del Pueblo, las cuales no fueron atendidas por el alto gobierno, y como algo anunciado, se dio la reacción que hoy tiene a decenas de familias campesinas desplazadas en medio del inconformismo del pueblo barí. Nuestra incidencia pues salió inmediatamente, sucedieron los hechos o se pensó que iban a suceder los hechos, se alertó, fue una alerta temprana que emitió la Defensoría del Pueblo, pues para nadie es un secreto que se cumplió con lo que se había alertado y esperamos pronto una solución que beneficie tanto a la comunidad Motilón Barí como a las comunidades campesinas. Como acompañante de los campesinos está la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina en busca de resolver el conflicto territorial, pues es la misma sentencia de la Corte la que deja como solución principal el diálogo a través de una mesa consultiva. Lo que la Corte ordena es que entre las partes solucionen el conflicto territorial con dignidad y con ponderación de derechos para las dos partes. A su vez, este territorio desde hace 10 años viene exigiendo la constitución de una zona de reserva campesina que hace parte precisamente de esa solución. Está esa propuesta en la ley 160 del año 94, en el paro campesino del 2013, en el del 2017, donde el gobierno volvió a firmar un acuerdo, y en los acuerdos de La Habana. A pesar de la solución constitucional que otorga derechos tanto para los indígenas a través de la ampliación de resguardos como para los labriegos mediante la constitución de zonas de reserva campesina, no ha habido ningún tipo de reacción que resuelva el problema, respetando los derechos de todas las partes. Nosotros aceptamos, consideramos legítimo y válido el gobierno del pueblo barí, el que ejerce sobre los resguardos. Zapadana está por fuera de los resguardos barí. Pero lo que no podemos aceptar es que en virtud de este gobierno o de un mandato que establece la nación barí, se violenten y se violen derechos fundamentales. No podemos aceptar el desplazamiento, no podemos aceptar el saneamiento forzado. Este es un caso de saneamiento forzado en un territorio que todavía no es resguardo, que hace parte de una pretensión legítima. Es un modelo que ya está en el Cauca, el uso de la violencia para solucionar conflictos territoriales. La reflexión y el llamado que yo le hago a los hermanos y hermanas del pueblo barí es que todo gobierno y todo poder tiene sus límites, que todo gobierno debe observar los derechos fundamentales de todas las personas, sean indígenas o sean campesinos, y que incluso el gobierno
del pueblo barí tiene límites. Una primera acción en búsqueda de respuestas se dio a través de una comisión que llegó a Cañotomás, donde los campesinos se concentran en refugio humanitario. Allí representantes de la Defensoría del Pueblo, Personería de Tibú, Procuraduría General de la Nación y grupos de investigación de las Universidades Nacional y Distrital, además de una ONG internacional, se adelantó un diagnóstico sobre la situación que se presenta. Lo que ellos esperan, en su mayoría, esperan una solución colectiva, porque ya es una comunidad que se ha ido como consolidando mucho. Y algunos, bueno, la mayoría de las personas que entrevistamos desarrollaban actividades comerciales en Zapadana, entonces ellos esperan como que eso se pueda recuperar en algún sector. Y algunos sí esperan como que poder tener como una alternativa más individual, pero en su mayoría ellos quieren una solución colectiva, quieren como volver a tener un pueblo, que era lo que tenían en otro lugar. La comisión llevó las conclusiones para visibilizarlas en busca de una resolución al conflicto territorial que tiene distanciadas a dos comunidades que históricamente han salido adelante con esfuerzo propio y con mutuo apoyo. Los campesinos, quienes salieron de Zapadana, decidieron activar un refugio humanitario para resguardar de su integridad y también para tener un lugar en donde tomar las decisiones y los mecanismos para darle solución a la dificultad. Ante la salida masiva de Zapadana, los campesinos abanderaron un espacio donde se concentran mientras se resuelve el conflicto de desplazamiento por el cual están atravesando. Allí ya cumplieron un mes en condiciones difíciles, pues las familias padecen por las circunstancias en las que tienen que vivir. Hemos tenido muchas dificultades de salud, niños, ancianos, enfermos, y de igual manera nos ha tocado que resolverla por nuestros propios medios, llevarlos hacia la gabarra, mirar cómo resolver, pero la situación ha sido bastante difícil porque pues, es un refugio humanitario donde hay un número significativo de familias, pero que de igual manera tenemos que resolver, autogestionar los alimentos, autogestionar para comprar la medicina, para comprar todo lo que se requiere. La dinámica logística se calcula de tal manera que todos los que hacen parte del refugio tengan alimentación cuya medida es controlada para que alcance para todo el mundo, incluso los visitantes que llegan esporádicamente, ya sea a verificar la situación o en apoyo de la petición de los campesinos. Hoy tenemos pescado maduro y yuca. Ese pescado lo traen, lo pescan. Pescamos nosotros hoy, sí, subiendo en la canoa. ¿Hay personas encargadas de eso? Pues mi esposo, sacamos hoy el pescado con él. ¿Cómo es la preparación? ¿Qué preparó? Pues le eché, o sea, ¿cómo lo preparé? Pues le eché tomatico, cebolla, ajo, cubito, cimarrón y no más. Así es que se prepara el pescado aquí. Acá, sí, señor. Aquí. Pues nos lo comemos aquí, ¿no? Sí, no sé. ¿Un pescadito para cada persona? Pues yo creo que como 2. En el refugio humanitario, en medio de las condiciones difíciles en que viven entre cambuches y chinchorros, en los cuales pasan las noches, todo momento en cada actividad se ve la participación de los labriegos hombres y mujeres. Además se resalta la solidaridad de las comunidades campesinas que aportan para la subsistencia y darse una estadía digna en el lugar de concentración. Cada persona trae un poquito, los vecinos nos traen, nos colaboran, compramos, recolectamos, y ahí entre todos vamos para tener el mercado, el sustento de estos días, porque ya tenemos un mes de estar acá ya. ¿Sí alcanza la comidita para todos? Pues sí, pues hasta la presente no hemos aguantado hambre todavía. ¿Y reciben donaciones de mercado? Sí, señor, claro. De la gabarra, de todas partes nos traen. En todo lo logístico que se requiere, en todo el tema de alimentación, y por eso hemos podido sobrevivir y hemos podido pasar todos estos días acá en este refugio humanitario, en la cual los aportes han sido permanentes. Los campesinos del refugio organizan comisiones para salir de cacería y pesca en el río, con lo que evitan algunos gastos. El ánimo de la gente se mantiene en la zona humanitaria y la motivación es constante a pesar del desplazamiento del pasado 12 de febrero. Desde ese día, los quebrantos de salud son atendidos con los medicamentos que surtían la droguería que había en Zapadana. Estamos ahorita, como es una emergencia humanitaria, pues tratar de
cómo es de despachar medicina que pues que pueda uno al alcance, ¿no? Que como los analgésicos, algo levecito. Lo que se espera es que las familias campesinas permanezcan en la tierra y no se desplacen a las ciudades, por lo que de perdurar el problema podrían activarse otros refugios humanitarios. Zapadaná fue conocida por años como la cooperativa. Allí la actividad comercial en medio de la selva fue intensa. Hoy de esa dinámica no queda absolutamente nada. La Gabarra hace muchos años fue el centro donde se movía el comercio de la zona del Catatumbo, limítrofe con el estado Zulia de Venezuela. Luego esa dinámica pasó al sitio denominado como la cooperativa, donde colonos montaron toda clase de negocios, convirtiéndose en una despensa para las comunidades que compartían territorio. Aquí era el primer negocito aparte de la Cobarí, donde era una venta de mercado. Aquí era la verdulería del pueblito. Aquí era la única parte donde conseguíamos la cebolla, el tomate y todo lo que son víveres frescos de la canasta familiar. Ahí al frente era una carnicería. Ahí funcionaba un expendio de carne los fines de semana. Aquí era un almacencito de ropa. Aquí a este lado vemos la casa del señor Faustino, un señor que es solo, no tiene esposa, la esposa falleció hace unos años. La única compañía de él es el papá de un señor de 78 años y una niña especial que tiene como 13 añitos de edad. Y aquí era el sustento de la vida de él y ahorita quedó igual que todos en la mera calle. Más o menos cuando estaba bueno, hay 50, 100 personas. Cuando habían vaina de movilización de plata y eso. ¿Cuántos años con ese negocio? Más o menos unos 20 años tenía yo de estar trabajando ahí. Aquí era otro almacén aquí era una mini ferretería. Acá era una peluquería. Por aquí vamos viendo ya, aquí era un negocito de cabachivachis, de remaches, como fulminantes para las escopetas de pistol. Aquí era un negocito de licor, una mini discoteca. Aquí al frente vemos las caseticas de todo el comercio, metal. En el día vendía uno por ahí más de 100 platos de comida. Un restaurante. ¿Usted atendía cuánta gente al día allá en el restaurante? Pues el día domingo se vendía aproximadamente 100, 200 comidas. Depende de la cantidad de gente que llegara. Depende de la plata que se manejara ese domingo. Ahí está. Cuando había buena plata, sí, ese señor es mi yerno. Él era el que me ayudaba a hacer la carne asada, el pollo asado. ¿Cuántas mesas tenía usted aquí? 3 mesas. 3 mesas. De 3 me llevo una porque allá nos va a arrumar. ¿Y ahora con qué quedo? En el camino. Quedamos listos. Aquí eran más almacenes. Aquí era otro negocito de licor. ¿Esta era como la vía principal? Es correcto, sí señor. Aquí ya vemos hacia acá queda el puerto principal por vía del río, por vía acuática. Algunos casos pequeños de salud que sufrían los habitantes de aquí de Zapadaná eran atendidos por enfermeros, personas de la misma comunidad que se encargaban de velar en la medida de las posibilidades por el bienestar de la salud de los habitantes de este centro poblado en las montañas del Catatumbo, frontera con Venezuela. Sí, ahí eran donde atendían picados de culebra, macheteos por ahí trabajando, se cortaban y etcétera, los primeros auxilios básicos y ahí
los trasladan hacia afuera. Ahora que ve usted esto así, ¿cuál es el sentir suyo? No, pues una desolación muy berraca porque aquí es donde sacaba yo el sustento para mis hijos, para el estudio, para todos los gastos de mi familia y ahorita pues quedé en la calle, como lo pueden ver, vea. Ni siquiera lo más digno que puede tener el campesino de Colombia, que es el trabajo. Me dejaron sin nada. En este recorrido por Zapadaná, lo que hemos querido denominar el pueblo fantasma, pues se llega hasta la orilla del conocido Río de Oro. Aquí hay una línea imaginaria que va a lo largo del lecho del río. Esa línea significa, pues para los habitantes de la región, que hasta la mitad, de la mitad hacia acá es Colombia, de la mitad del río hacia allá ya es Venezuela. Es decir, que el canal comunitario llegó hasta la frontera con el fin de evidenciar lo que sucede aquí en Zapadaná, donde seguimos dialogando con algunos de los ex habitantes y que se atrevieron a venir a contarnos cómo era su experiencia. Familias enteras que estuvieron allí por años, incluso desde que sus generaciones pasadas llegaron al sitio que convirtieron en su hogar. Allí departían actividades recreativas y celebraciones de las que los niños indígenas y blancos hacían parte en entretenidas jornadas. A la edad de 1 año me radiqué acá por raíces de mi abuela. Mi abuela sí tuvo una tierrita, una parcelita. De esa descendencia siguió surgiendo, después de ella mi madre y de ahí para adelante nosotros. Ahí era donde compramos la comida, donde compramos la carne, donde nos... era un centro de acopio donde nos reuníamos para los eventos del Día de la Mujer, el Día del Niño, bueno, muchas cosas. Zapadaná es un corregimiento donde era el centro de esta región, donde llegaban más de 1.500 personas el día domingo, entre sábado y domingo, a hacer el mercado de la semana, donde compraban la carne, los víveres, la ropa, todo lo que necesitaran las familias iban ahí a Zapadaná, la medicina. Nosotros teníamos una farmacia comunitaria que la habíamos obtenido a través de bazares, de vendimias, y esa farmacia satisfacía a todas las familias de Río de Oro, incluyendo las indígenas. Mi mamá tenía yo como unos 17 años de edad. Desde ese tiempo mi mamá está viviendo en la cooperativa. Yo estuve ahí un tiempo con ella, acompañándola, ¿sí? Yo soy nacida y criada acá en la vereda Caño Tomás, bueno, acá en Fronteras, en Río de Oro. Pues yo estudié hasta quinto primaria, no tuve la oportunidad de estudiar más, y he vivido toda mi vida trabajando como en el campo. Y ahora último estaba haciendo comercio en la cooperativa, tenía un pequeño restaurante. Familias que por ahora no tienen para dónde irse a establecer una nueva vida, arrancando de cero, como cuando llegaron a la cooperativa, un centro poblado levantado con tablas, que fue punto comercial en plena selva del Catatumbo y a donde el Estado nunca llegó. Las comunidades no dejan de pedir solución al gobierno. Los campesinos, en vez de tener que dejar la región, piden la reubicación en condiciones dignas. La comunidad campesina declarada en refugio humanitario en la vereda Caño Tomás del municipio de Teorama, ante el ultimátum dado por el pueblo barí de desalojar la comunidad de Zapadaná desde el pasado 12 de febrero, vienen exigiéndole al gobierno que se sesione en la mesa consultiva en el marco de la sentencia T052 de 2017 para que solucione la problemática territorial que se presenta entre los pueblos barí y campesinos. Como ustedes pueden ver, nosotros hoy, a través de una sentencia expedida por la Corte Suprema de Justicia, nos encontramos sentados el pueblo barí y la Asociación Campesina discutiendo políticamente y por la vía dialogada el tema territorial, ellos con el tema de la ampliación de su territorio y nosotros con el objetivo de poder obtener la zona de reserva campesina.
Las comunidades campesinas llegaron hasta estas tierras limítrofes con Venezuela huyendo de la arremetida paramilitar, donde empezaron a compartir espacio con los pueblos indígenas. Ahora, ante la salida de las familias que se ubican en la cooperativa, como también es conocido el centro poblado que se levantó de manera improvisada, piden que se les garanticen derechos fundamentales. La solución y la salida de esto es política y socialmente para los campesinos. Entre las exigencias del refugio humanitario está la solución pronta a las peticiones, presencia de los gobiernos nacional, departamental y municipales, la presencia de entes nacionales e internacionales, veedores y defensores de derechos humanos y, llegado el caso, una reubicación con mínimas garantías individuales y colectivas de subsistencia. Llegar a Zapadaná es transitar por vías de todos los calibres. Entre carreteras pavimentadas y trochas se llega a las entrañas de las montañas del Catatumbo. La vía nacional entre Ocaña y la Y de Astilleros, donde se desprenden las rutas hacia Cúcuta y Tibú, está en buen estado. El tramo completamente pavimentado no afecta el tránsito de vehículos. Sin contratiempos se llega a Astilleros luego de 3 horas de viaje. Una vez en este sitio se toma la ruta hacia Tibú, donde ya empieza a sentirse la falta de mantenimiento a una carretera que pareciera que alguna vez fue pavimentada en su totalidad, pero actualmente en algunos tramos se nota el deterioro que empieza a dificultar el paso vehicular. En el curso hay que pasar por algunos puentes, cuya estructura metálica está lejos de igualar a las modernas construcciones de concreto. Después de 3 horas se toma la ruta Tibú-La Gabarra, donde el panorama vial es alentador. Miembros del ejército se encargan de ejecutar el proyecto de pavimentación de esta carretera, que en medio de la selva deja ver cambios importantes para los habitantes de la región. Los ingenieros militares tienen pavimentados importantes tramos de carretera, otros con subbase y varios kilómetros intervenidos. De esta forma, el recorrido de 3 horas entre Tibú y La Gabarra no es traumático, pero cuando se toma ruta entre La Gabarra y Caño Tomás, el escenario cambia por completo. La verdad, muy crítico, muy fea la carretera, pero ¿qué más toca? El gobierno nos tiene abandonados acá, que no... ¿Con qué tanta frecuencia usted transita estos tramos que por momentos son peligrosos? Todas las semanas, una vez a la semana. Estas son las travesías que hace el canal comunitario TV San Jorge para llegar a las zonas más apartadas del Catatumbo, donde los campesinos piden nuestra presencia y por eso pues estamos cumpliéndole a nuestra comunidad. El estado actual de esta vía es deplorable y es prácticamente intransitable durante las épocas de fuertes lluvias o como consecuencia de estas. Los conductores entonces tienen que hacer maniobras peligrosas para superar los obstáculos que se encuentran en el camino. Los puentes y Caño Mariela, un pedacito que está más adelante. Maniobra tras maniobra entre La Gabarra y Caño Tomás. Estas son las cosas que tienen que hacer los conductores aquí en esta zona apartada del Catatumbo. Es una carretera donde los huecos y zanjas hacen que los vehículos se vean atascados entre el barro y dificultan la entrada y salida de productos agrícolas, así como el paso de viajeros, estudiantes y personas que deben ir de un sitio a otro para atención médica.
poquito, que como le toque a uno. Como le toque a uno, o sea, sufrir lo que más pueda, porque así el gobierno nunca como dijera, yo nunca comparte con esto. Esto como es de diorama, supuestamente, pues nunca se proyectan por nada. ¿Cuántos viajes hace al día? Papi, uno solo. Salgo de 2 de la tarde de allá, pero yo a las 8 de la mañana. ¿Siempre con pasajeros? Siempre igualito. Cuando hay viaje, pues uno hace el viajecito normal, porque si la gente lo necesita, pues lo hace. ¿Cuánto vale el pasaje? Hasta de ruta a ruta vale 30.000. Vale 15.000 hasta acá, 20.000 hasta el filo. ¿Y si le alcanza el billetico o mucho daño en el carro? No, hay muchas veces no es capaz de, o sea, no cubre los gastos. Muchas veces no cubre los gastos porque hay veces se daña una transmisión vale 1 millón, 1,5 millones y no le daña a uno, no le alcanza a uno para los gastos. (3:31 de la tarde) acabamos de llegar justo al refugio humanitario de Caño Tomás. 12 horas desde que salimos con el camarógrafo Iván Navarro del municipio de Ocaña y a registrar lo que sucede aquí en las montañas del Catatumbo. Desde Caño Tomás a Zapadana la carretera ha sido intervenida por la misma comunidad y es un poco más tranquilo su tránsito. Son casi 14 horas desde Ocaña para llegar a una de las zonas más apartadas del departamento. Giovanni Mejía Cantor, enviado especial Informativo TV San Jorge. Un problema más de los tantos que hay en el Catatumbo, cuya solución está a cientos de kilómetros. La clase dirigente es indiferente a las necesidades de la región. Gracias por haber estado con nosotros en este especial de Zapadana. Soy Mario José Cárdenas Galeano. Las imágenes de Iván Navarro.